Señores, mi nombre es Alex Jiménez, soy gerente Jade Consulting y en esta oportunidad estamos continuando con el ciclo de conferencias dentro de la rama, digamos, de Jade Conferencias, ¿sí? Con un invitado muy especial que es la empresa Alsina, ¿sí? Antes que nada, agradecer a todos por su participación, ¿sí? a esta conferencia. Estamos realizando conferencias técnicas con una frecuencia quincenal o mensual, invitando a principales proveedores en cofrados y andamios y que puedan compartir sus conocimientos, sus nuevas tecnologías, sus sistemas en este pequeño espacio, ¿sí? Voy a compartir rápidamente una breve presentación donde vamos a hablar de un poco de nosotros, qué es lo que hacemos primeramente, y presentamos al expositor. A ver, Jade Consulting, señores, ahora también es un centro de certificación de competencia laboral. ¿Qué quiere decir? Bueno, estamos autorizados por el Ministerio de Trabajo y lo que hacemos es certificar a los carpinteros, a las personas que han aprendido de manera empírica este oficio de encofrado industrializado. Y lo que hacemos, autorizados por el Ministerio, es el reconocimiento público, formal y documentado de lo que ellos han aprendido a hacer, ¿sí? En una evaluación. Además, también realizamos capacitaciones. Tenemos un curso general de encofrados y andamios que lo dictamos ya hace más de 10 años en varias instituciones, empresas o profesionales. Tenemos cursos presenciales ahora de encofrados y andamios en nuestros dos locales de Miraflores o Chorrillos. Tenemos cursos virtuales para realizar, en el caso que te encuentres en provincia o en el extranjero, cursos grabados de encofrados o de andamios. Tenemos un curso que estamos ya por lanzar en noviembre, que es un curso de gestión en encofrados y andamios. Un curso de supervisión orientado a personas que supervisan trabajos con andamios. Y vamos a lanzar el último curso este año sobre encofrado para obras de infraestructura, principalmente puentes. Soy autor y editor del primer libro de encofrados y andamios en el Perú y en Sudamérica, un libro Encofrados y andamios para obras civiles y edificaciones. Se encuentra en la Biblioteca Nacional, está en Indecopi, en las principales librerías técnicas del país y también de manera virtual, en Amazon, por ejemplo. Además, también realizamos venta de accesorios, componentes, consumibles de encofrados y andamios, ¿sí? Bueno, es como una introducción de lo que realizamos. Siguiendo con las conferencias técnicas a cargo de empresas especializadas, el día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Guillermo García Barreneche, ¿sí? Él es un ingeniero civil de la Universidad del Norte, Colombia. Tiene un máster en Ciencias de la Ingeniería en el área de estructuras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y más de 12 años de experiencia profesional en análisis, diseño y construcción de estructuras de hormigón, acero y madera para el sector inmobiliario y minero. Además de lo anterior, ha realizado estudios de patología y rehabilitación estructural y tiene 2 solicitudes de patente en curso. Actualmente es el gerente de ingeniería para Perú y Chile en Encofrados y Alsina, ¿sí? El título o el tema que de la conferencia que va a exponer es recomendaciones para la rotación de los encofrados, eficiencia de los sistemas de encofrados recuperables, ¿sí? Entonces, dejo de compartir un momento y le doy unas palabras, y nos comente un poco, ¿no? Antes de compartir. Hola, Guillermo. Hola, muchas gracias, ingeniero Alex, y gracias a todos y todas los que nos acompañan esta noche aquí. En un momento, voy a compartir la pantalla. Ingeniero, ¿me confirma si se ve bien ahí? Sí, sí, se ve claro. Está bien, se oye bien también. Vale, muy bien. Bueno, como decía el ingeniero Alex, un poco la finalidad de esta charla está relacionada con las recomendaciones que nosotros tenemos para rotaciones de encofrados. Yo en esta charla, más que
más que darles unos valores puntuales o más que decirles de números muy definidos, yo quiero darles más bien la parte técnica que está detrás de eso y lo que dicen las normas. Todas las obras son distintas y todas tienen particularidades distintas, entonces porque no tiene mucho sentido enfocarse en valores puntuales, sino más bien el fondo técnico y lo que dicen las normas en el fondo. Vamos a empezar primero con los encofrados verticales, que son los que menor solicitaciones tienen una vez hormigonado, y paradójicamente son los que más solicitaciones tienen en el momento en que se está encofrando. Lo que en general relaciona todos estos encofrados, que son de muros, de pilares circulares, de pilares rectangulares y todos estos elementos similares, es que en general se hormigonan bastante rápido. Lo ideal en los procesos de hormigonado de elementos verticales, cuando tienen una sección transversal pequeña, es que uno hormigonara de forma simultánea varios. Desafortunadamente, y por temas de eficiencia, no se suele hacer eso, sino que se suele concentrar uno como en terminar de hormigonar un pilar y después terminado de pasar al otro. Eso no es lo recomendable, pero bueno, entendemos que se hace en la obra y es justamente por eso que exige tanto el encofrado. Otra particularidad es que una vez retirado el moldaje, pues estos elementos suelen soportar su propio peso en compresión. Entonces no es como una viga que está trabajando principalmente a flexión con su propio peso, sino que en este caso, el caso de un pilar, por ejemplo, está soportando su propio peso en compresión, entonces no tiene una mayor exigencia. Y bueno, las cargas que están actuando en ese momento son significativamente inferiores a las cargas con las que fueron diseñadas. Entonces eso es una ventaja grande también. Estos son un par de imágenes de unos pilares que estamos haciendo en este momento en el aeropuerto de Lima. Son pilares circulares con un sistema que se llama Springform, que es el que se muestra allí. En la práctica es un sistema de fibras que es muy eficiente y que da un muy buen acabado, como se alcanza a ver allí. Y como ya saliendo desde esta parte inicial de las características de estos elementos, viene esta parte normativa donde en la norma peruana, ni en la norma chilena, ni en el ACI, ni en el Eurocódigo profundizan mucho en el tema. Las normas chilenas y el ACI hablan de 12 horas, que uno pudiese, una vez hormigonado el elemento vertical, pudiese desencofrar a las 12 horas. Pero en la práctica se suele hacer por lo menos a las 24 horas. Es lo más común. Y un poco el fondo de eso es el que les contaba, que como es un elemento que fue diseñado para soportar significativamente mayores cargas a las que está sometida en ese momento, pues se puede desencofrar muy rápidamente. Bueno, un par de imágenes adicionales de elementos verticales, de muros y elementos similares que hemos hecho en los que hemos participado nosotros. Son estos dos de acá, estos con sistemas trepantes en ambos casos. Que bueno, eso es como, sería materia de otra conferencia. Pero bueno, digamos, ya teniendo en cuenta esto, podemos pasar a los encofrados horizontales, que son los que requieren más atención en estos procesos. Les repito, una vez fraguado el hormigón y una vez pensando en desencofrar. Entonces, partiendo por las normas, ¿qué es lo que dice la parte normativa? Bueno, también no hay mucha profundidad. Ni la norma peruana ni el Eurocódigo especifican un valor puntual, al menos las que yo vi. Y el fondo de eso es justamente porque todos los proyectos son distintos y porque todas las losas son distintas y porque no es lo mismo hacer una edificación que va a tener un destino de un hospital, por ejemplo, o una que va a tener de destino un edificio residencial.
Entonces, tiene mucho sentido que las normas no restrinjan esto. Y es que, claro, como son tan distintos los proyectos, pues no tiene sentido hacer esto, digamos. Hay normas particulares que sí hablan un poco más de eso. De hecho, hay una norma española que especifica un poco más sobre esto. El ACI habla de tiempos que están en función del elemento estructural, que está en función incluso de la luz. Si estamos hablando de una losa o si estamos hablando de una viga, está en función de la luz. Pero en todos los casos, todas las normas que dicen o que dan algún tiempo tienen una frase inicial que dice a no ser que no esté especificado o a no ser que se especifique lo contrario, puede tomar como valor de referencia a esto. Y es justamente por eso, porque se entiende que no hay valores únicos para esto y dependen de cada proyecto. Teniendo en cuenta eso, bueno, las rotaciones dependen de cada caso. No es lo mismo que fuese a tener la losa de unas alcantarillas o de unos box culvert, que esas se pueden dejar ahí por mucho tiempo porque no es que se vaya a construir otra alcantarilla encima. Eso es muy distinto a tener una edificación en altura que hay que tener un ritmo acelerado y que hay que sacar el mayor rendimiento posible. No es lo mismo que sean unas edificaciones que tengan un destino residencial y que sean losas de bajo espesor a que sea la losa de un puente y que sea una losa de alto espesor. Entonces, como son tantas las particularidades, pues va a depender de cada caso. Lo que sí podríamos nosotros encontrar que tienen en común, o que a priori tendrían en común, son estas dos cosas. La primera de esas es que queremos ocupar el encofrado el menor tiempo posible. Yo creo que, bueno, de eso no hay ninguna duda. Queremos optimizarlo y queremos usarlo la menor cantidad de tiempo posible. Y la otra, que no está tan relacionada con la producción, pero ahora más adelante les voy a contar que sí, es que en el fondo es saludable para la estructura que las cargas se entreguen de forma paulatina. Es saludable para la estructura que las cargas se entreguen de forma paulatina. Y ahí vale la pena subrayarlo y vale la pena colocarlo en negrita y todo esto porque sí que es representativo. Bueno, los que hemos tenido la oportunidad de estar presentes en ensayos de laboratorio de estructuras de hormigón, una estructura de hormigón y de otro tipo de estructura, hemos visto la importancia de entregar cargas de forma paulatina, digamos, de que las estructuras empiecen a asumir cargas de forma pausada, de manera que se pueda acomodar bien los elementos que tienen. Entonces, este caso no es la excepción y sí que es importante que esta estructura que se está analizando y construyendo, por supuesto, reciba una transmisión de cargas porque además es saludable para ella. Aquí yo les quiero mostrar tres situaciones. La primera de esas es un edificio que se está ejecutando sin retirar puntales. Es decir, se ejecuta o se hormigona la primera losa. Si busco acá un apuntador, que esto tiene un apuntador. Aquí está. Entonces se ejecuta la primera losa. Por supuesto que se deja el apuntalado ahí. Luego de esto, ya cuando se ha fraguado el hormigón y cuando se pasa al siguiente nivel, bueno, se empieza a colocar el moldaje de los muros o de los pilares, se hormigonan los muros y los pilares, al día siguiente se saca ese encofrado y ya se está armando el sistema de apoyo para la losa y se sigue manteniendo los puntales en el primer nivel. Luego esto se hormigona esta losa y quedan atrapados estos puntales aquí. O sea, esto por supuesto que deben de quedarse y estos se dejan acá. Luego se repite el mismo proceso con la losa siguiente y así sucesivamente. Ese es un caso.
Hay otro escenario, que es el que nosotros le decimos clareado, y es donde al tercer día se retira un porcentaje grande de los puntales del primer nivel. Por ejemplo, si aquí está el 100% de puntales, aquí dejamos el 25% de los puntales, o el 30% de los puntales. Luego de esto, se hormigonan los muros del segundo nivel, se coloca el encofrado del segundo nivel completo, se hormigona, al tercer día se saca el 75% de los puntales, se siguen quedando aquí un 25% de puntales, otro 25%, cuando digo 25% es un número referencial. Y así sucesivamente. Entonces, este es otro sistema, que es el clareado. Y hay un tercer sistema, que es el que llamamos repuntalado. Y en la particularidad que tiene, o la diferencia que tiene con el clareado, es que nosotros esperamos hasta que esta losa del primer nivel sea capaz de soportarse a sí misma. Y cuando eso pase, que eso depende del uso de la estructura, pero debería estar entre los 5, entre los 4 y los 7 días, en ese momento sacamos todos los puntales, o sea, se toman todos los puntales y se retiran, y se colocan este 25% de puntales antes que se hormigone la losa del siguiente nivel. Entonces, ya ahí hay una diferencia importante, y es que en este caso de acá, la losa tuvo la oportunidad de trabajar sola en algún punto. O sea, hubo un lapso de tiempo en que la losa podía soportar su propio peso y empezó a transferir carga desde sí misma, digamos, hasta los elementos de los extremos, hasta los apoyos. Este no fue el caso, no es exactamente igual al anterior, pero sí transmite una parte, porque al quitarle soportes a esta losa que está acá, hubo una parte de la losa que tuvo que resistir por sí misma, que tuvo que soportar su propio peso. En este caso particular de acá, en el caso del repuntalado, la gran ventaja que tiene es la transferencia de carga, y eso se lo voy a mostrar ahora a continuación. Bueno, esto que está acá es lo que le estoy contando, que en la práctica, en el primero de los casos, no es exactamente así porque la estructura tiene una rigidez en sí misma y algo de cargas toma, digamos. Como que no es cierto pensar que absolutamente toda la carga que está aquí se está transmitiendo por los puntales. O sea, hay una porción de la carga que efectivamente, producto de la rigidez que tiene la estructura, la reciben los elementos horizontales y la reciben los elementos verticales. Pero para ejemplificar esto que estamos hablando, vamos a asumir de que los puntales se llevan una porción muy importante de la carga vertical. En el caso del clareado, como les estaba contando, hay una parte que se va hacia los elementos verticales y otra parte que los asumen los puntales. Y en el repuntalado pasa lo mismo, pero en menor medida con los puntales. Ya en este punto, ya uno empieza ya uno empieza a darse cuenta de que esta situación que está acá no es favorable. Y no es favorable a no ser que sea una estructura de un solo nivel, por ejemplo. O a no ser que, por último, sea una estructura de 2 niveles. Porque incluso en una estructura de 3 niveles sería óptimo que al tercer día uno pudiese ya ocupar los mismos puntales que están abajo y subirlos. Entonces nosotros en general no recomendamos este sistema de ascenso porque nos parece que no es productivo por un lado y por otro lado no es saludable para la estructura, no es beneficioso, porque si esto no son 3 niveles, sino que son 15 niveles, bueno, hay un punto en que se va a querer retirar los puntales del primer nivel y esta losa que está acá va a sufrir bastante. Ya, entonces, descartando ese primer escenario o ese primer sistema, nos quedan los otros dos, que son los que nosotros recomendamos y recomendamos en cada uno de los proyectos. Y valga decir que nosotros hacemos recomendaciones particulares en los proyectos, ¿no? O sea,
Hay proyectos que nosotros recomendamos que sean de un sistema y hay proyectos que nosotros recomendamos que sean de otro sistema. Eso lo evaluamos en el departamento técnico y se lo comunicamos al cliente como una recomendación técnica, al fin y al cabo. Pero bueno, en el caso del clareado, como algo les estaba contando, tiene la ventaja que es muy rápido. O sea, la gran ventaja del clareado es que uno puede recuperar elementos entre 3 y 4 días. Y eso, por supuesto, que agiliza mucho el procedimiento. Nosotros, sabiendo esto, hemos adecuado nuestros sistemas de moldaje de manera que se faciliten este tipo de cosas. O sea, nosotros creemos que se utilice esto de la forma más óptima posible. Y para ello, en las modulaciones que hacemos o en los planos que generamos, hacemos distribuciones que permitan ejecutar esto de forma rápida en la obra. Entonces, la gran ventaja de este sistema del clareado es que es rápido. Y lo que no es tan favorable es que transmite menos carga a la estructura de los dos. Entonces, eso lo que va a pasar es que cuando haya una losa, que es la que se queda sin puntales en la parte inferior, esa es la que va a sufrir más. Entonces, más adelante les voy a contar que hay estructuras que van a ser capaces de soportar esa sobreexigencia de carga y otras que no. Pero bueno, esos son los pros y los contras del sistema de clareado. Para el caso del reapuntalado, pues, es lo contrario. Básicamente, la ventaja que tiene es que transfiere más carga a la estructura de hormigón que los dos, y lo negativo que tiene es que tarda un poco más. Ahora, un poco más son esos 6 días o 7 días. Normalmente los ciclos de hormigonado en los edificios residenciales son más o menos de una losa por semana. Entonces tampoco es que haya que esperar 15 días o haya que esperar un mes para que esto suceda. Pero sí que es importante hacerlo a tiempo. O sea, si ya se han ejecutado 3 niveles, no es lo mismo a que se haya ejecutado el primer nivel al momento de transferir las cargas. Bueno, esto es lo que les estaba contando, que según lo anterior, aún en el reapuntalado hay una porción de las cargas de los niveles superiores que sigue viajando por los puntales al suelo. Y la situación compleja se presenta cuando los puntales no llegan al suelo, cuando ya retiramos el primer nivel de puntales. Es allí donde la losa, que está sin apoyo, queda más exigida. Y va a quedar más exigida dependiendo de si es con un sistema o con el otro. Entonces, claro, ¿qué porción de la carga se va allí? ¿Qué porción de la carga se va a los pilares o a los elementos verticales? Eso va a depender de muchas variables. Esto que les estoy contando, les repito, es para ejemplificar esta situación. Las transferencias de carga a través de una estructura que tiene una edad corta es compleja. O sea, si de por sí una estructura transfiere cargas de forma compleja entre sí, al incluirle un elemento como son puntales y como son sistemas de encofrado, uno le agrega una variable más compleja a la ecuación. Al final no hay garantías de que absolutamente todos los puntales estén ejerciendo la misma presión, porque no medimos el torque en el apriete de los puntales. No es lo mismo las transferencias de carga en una estructura en los sectores de la esquina que en otro. No es lo mismo cuando hay muros a cuando hay pilares. O sea, son tantas las variables acá que con el mayor porcentaje o la forma representativa con la que nos tenemos que quedar es con esto de que hay situaciones donde nosotros facilitamos a la estructura para que reciban más cargas y hay otras donde facilitamos para que los puntales reciban más carga. Eso es en la práctica. Entonces, claro, por supuesto que la porción de carga que reciban los encofrados y la porción que reciba la estructura,
pues va a depender directamente del método de recuperación de puntales que tengamos. Eso es una parte. Y la otra parte, que algo les había contado al principio, es el uso que va a tener la estructura y cómo influye este uso. Entonces, una forma de ejemplificarlo es decir, por ejemplo, si nosotros tuviésemos dos estructuras con la misma arquitectura, una al lado de la otra, con las mismas dimensiones de elementos estructurales y resistencia distinta, pero con las mismas dimensiones y todo esto, pero que una fue pensada para hacer una edificación residencial y la otra un hospital, eso ya es muy influyente. Y es muy influyente porque uno esperaría que un hospital tuviese una sobrecarga de diseño mayor a la de una edificación residencial. Eso es. Entonces, haciendo un ejemplo acá rápido, si comparáramos un hospital con un edificio residencial, veríamos que, por una parte, el hospital fue diseñado para soportar 1.456 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Esto es un ejemplo, o sea, no tiene que ser exactamente así, pero es un valor referencial. Mientras que el edificio residencial, 1.136 kilos por metro cuadrado. Pero ambos, como se están ejecutando de forma similar, bueno, están sufriendo o están recibiendo cargas de construcción de 756 kilos en ambos casos, por metro cuadrado. Entonces, lo que ya quiere decir esto es que solamente por el uso, o sea, solamente por la finalidad que va a tener la estructura y por el diseño que ocupó el ingeniero calculista, ya hay una diferencia importante en cómo se va a comportar la estructura, en qué capacidad de carga va a resistir cada losa, en si va a ser adecuado un sistema como el clareado o un sistema como el repuntalado. Y esto es una variable que muchas veces en la ejecución no se tiene en cuenta, pero sí que es representativa y bueno, en el caso nuestro al menos tratamos de acompañar al cliente lo más que podemos y hacemos estudios más detallados. O sea, esto que le estoy mostrando es un tema referencial y es para esta presentación, pero nosotros hacemos estudios mucho más detallados donde le hacemos sugerencias de qué tipo de sistema usar, de cómo colocar el repuntalado, de qué pasa si nosotros intervenimos más adelante. Por ejemplo, si ya tienen 3 pisos apuntalados completamente y está el riesgo de que la primera losa quede sobrecargada, entonces cómo cortar la transferencia de carga. O sea, todo ese tipo de análisis lo hacemos nosotros y es con la idea de acompañar al cliente en todos estos procesos para que sea de la forma más óptima posible. Bueno, esto que está acá es una representación de las tablas que están allí. En la práctica, el edificio residencial sería capaz de soportar 1.5 veces su peso propio y el peso del encofrado, que es básicamente la relación entre estos valores. Y en el caso del hospital es casi el doble. Entonces, en la práctica, si fuese el doble, en el caso del hospital, es como si una losa pudiese soportarse a sí misma y la que está encima de ella, con el encofrado que está allí. Hay casos donde eso se puede dar, hay otros casos donde no, pero bueno, les repito, eso es caso a caso y esto es nada más para ejemplificarlo. Y reviso el tiempo, que dicen que cuando uno hace lo que le gusta, se le va el tiempo volando. ¿Estamos bien de tiempo, ingeniero? Sí, estamos bien, Guillermo. Sí, está interesante. Vale, buenísimo. Ya, entonces, teniendo en cuenta todo esto, y bueno, como yo les contaba anteriormente, nosotros conociendo este tipo de fondos que están en los encofrados, nosotros, bueno, hemos diseñado soluciones y hemos generado soluciones que van de la mano con esto. Y yo creo que un buen ejemplo es el sistema de vigas BCM,
Este es un sistema que no es un sistema tradicional. Este es un sistema que es un sistema industrializado en la práctica. En el caso de las vigas BCM, nosotros no ocupamos, no es necesario que en la obra ocupen panel fenólico, porque nosotros entregamos estos paneles ya con el fenólico incluido. Entonces son como unos paneles como si fuesen unos paneles de muro, donde no se tiene que adicionar fenólico. Y la gran ventaja que tiene, además de eso, por supuesto, es que se pueden recuperar elementos muy rápidamente. Entonces, les muestro acá, dibujo algo aquí. Si nosotros viéramos la sección transversal de esto, tendríamos un panel, dos paneles laterales, tendríamos un panel de fondo. Los paneles laterales con los paneles de fondo se unen con unos tornillos. Es así de simple. Y en función de la altura se colocan barras que son las que asumen los esfuerzos laterales que presenta el hormigón fresco. Entonces, es como cuando se hormigona un muro, que esto presenta más presión abajo que arriba y presenta una presión lateral, un poco lo mismo. Entonces, este es un sistema que, al igual que los muros, al día siguiente uno puede quitarle los fondos. De hecho, se trata de eso. Uno al día siguiente le quite los laterales, perdón, no los fondos, los laterales. Eso al día siguiente, o sea, se hormigona un día, al día siguiente está fraguado y se sacan los laterales. Y se sacan los laterales sencillamente soltando estos tornillos que están acá y ya está. Tan simple como eso. Y además de eso, al tercer día, nosotros sugerimos ocupar el clareado y uno al tercer día puede quitarle un porcentaje importante de los paneles de fondo. Y queda una especie de panel, por llamar de alguna forma, de panel de sacrificio, que es el que se queda con los puntales. Esto al tercer día. Es decir, al día siguiente se pueden sacar todos los laterales y al tercer día se puede sacar una buena parte del fondo, que será un 70% del fondo, un 80% del fondo. Entonces es un sistema que da mucha rotación, porque si ya a los 3 días ya hemos rotado el 80% del sistema, es una ventaja significativa que nos permite usarlo en el nivel de arriba, o nos permite usarlo avanzando de forma horizontal, o en definitiva donde sea necesario. Entonces este es un ejemplo en el cual nosotros adaptamos una solución a como que toda esta ingeniería que está detrás y de las que algo les conté anteriormente. Bueno, ahí está la ubicación de los paneles de fondo. Y esa que está allí es una imagen donde está la viga BCM, o donde estuvo una viga BCM. Entonces, como verán aquí están los paneles de fondo. Son estos de acá. Y acá, para este tipo de losas, se dejó una sopanda con unos puntales. Entonces, en resumen, esta que está acá es una imagen clareada, o es una imagen de la estructura que yo les mostraba acá, bajo este sistema. Donde allí se clarearon las losas y se clarearon las vigas. Ahí está.
Entonces, esto en la práctica tiene esa ventaja de poder recuperar elementos muy rápidamente, siempre y cuando la estructura lo permita. O sea, siempre que las cargas lo permitan, el moldaje nuestro está adaptado para dar este tipo de soluciones y para hacer estas rotaciones rápidas, de manera que nosotros tratamos de instar a las personas con las que trabajamos para que se ejecuten este tipo de ritmos y haya la mayor optimización del material posible, porque bueno, a la larga todos queremos que las obras se hagan de la forma más óptima posible y que se aprovechen estas ventajas competitivas que nosotros ofrecemos al mercado, que están acompañadas, por supuesto, de un equipo profesional que siempre está apoyando y que siempre está dado para resolver las dudas que tienen nuestros clientes. Y eso, en el fondo queremos dar este apoyo y que se ejecuten las obras rápido. Esa realidad. Nosotros queremos que este rubro esté cada vez más sistematizado y sea más productivo. Ahora, ¿qué sistema de recuperación usar? Como les contaba, va a depender de cada caso. De manera que si la losa inferior o si la primera losa es capaz de asumir las cargas que está recibiendo, la sugerencia es el clareado, básicamente. O sea, si esta losa es capaz de soportar la exigencia del clareado, recomendamos esto porque es el sistema más rápido. Si este no funciona, o sea, si el clareado no es la opción porque la losa no fue diseñada para esto, porque es una losa de un bajo espesor y fue diseñada con cargas bajas, y en la construcción se están ejecutando cargas altas porque tienen equipos que son más pesados, porque tienen lugares donde se está apilando material, en fin, cuando las variables no nos inducen a que sea el clareado, lo único que nos queda es que sea el repuntalado, en caso en que también sea capaz de soportar estas cargas. En la mayoría de los casos suele serlo, pero sí que hay que detallarlo caso a caso. Si se puede dar la posibilidad en que con ambos métodos no funcione, o sea, que la primera losa siga siendo incapaz de soportar estas cargas y haya que esperar tener ciclos más largos, sí, eso es posible. O sea, no es común, pero se puede dar la situación en que, por darles un ejemplo, en la obra tienen ciclos hormigonados no de 7 días, sino de 4 días, y este es un edificio que fue diseñado con unas cargas de diseño bajas y tiene unas cargas de construcción altas. Se puede dar la situación donde ninguno de los dos métodos es ocupable y lo que hay que hacer es esperar o ampliar los ciclos hormigonados. Entonces, allí lo que nosotros proponemos es que hayan avances sectorizados, en que primero se avance un sector, se avance en otro sector, y de manera que el primer sector empiece a tener más tiempo de maduración y pueda hacer estos avances verticales. En fin, digamos, nosotros damos recomendaciones detalladas en cada uno de los casos porque, como les contaba, no hay un caso único que se pueda generalizar. Y bueno, eso quería contarles la noche ya de hoy. Muy Guillermo, gracias. Mira, está interesante. Hay algunas consultas que puedo recopilar de las redes. Muy bien. Te voy dando las consultas y ahí vamos a ir interactuando. Vale. A ver, cuando vieron esta columna, era un material, ¿no? Es de fibra, ¿no? Indicaste. Sí. Indica cuál es la vida útil de ese encofrado de fibra y ¿es en venta o en alquiler? Depende en cada caso. Nosotros hemos tenido proyectos donde lo hemos ocupado en venta y otros en alquiler. No hay una regla única para eso. Pero en este proyecto en particular que yo les estaba contando es un material que fue en venta.
Y la vida útil va a depender mucho, y eso vale la pena como hacerle varios puntos, y es que, hay proyectos donde el Springform se ocupa con mucha frecuencia, hay otros donde, perdón un momento, hay otros donde lo intervienen. Por darles un ejemplo, nosotros hemos tenido clientes que cortan el material y hacen como modificaciones en la obra. Entonces, ya eso empieza a reducir la vida útil porque no es de la forma en la que fue diseñado y porque usualmente no usan los métodos adecuados para eso. Si yo les tuviera que dar un número, serían 100 puestas, 100 puestas del sistema. Pero les repito, no, como que sería por darles un número nada más, porque en realidad puede durar más tiempo si se le trata con bastante cuidado, o puede durar menos si, por supuesto, lo cortan, digamos. O sea, es como algo evidente, pero nos ha tocado verlo en las obras. Claro, 100 puestas, pero principalmente depende del uso, ¿no? El uso que le den. Sí, definitivamente. Nosotros en eso sí somos como muy... no sé cómo se dice esa expresión en Perú, en Colombia se dice pesado, en Chile se dice catete, y es como la persona que está atrás molestando y molestando y molestando. Pero nosotros como que molestamos mucho porque por estar en la obra y por decirle, oigan, por favor, o sea, esto se usa de esta forma y de esto y de esto. Claro, está bien. A ver, ¿cuál sería el resumen de clareado versus reapuntalado? ¿Qué opinas? El resumen es desde el tiempo, a ver si me vuelvo acá. El resumen es que desde la parte del tiempo, el clareado es más rápido que el reapuntalado. O sea, en el clareado tratamos de que sea entre 3 y 4 días cuando recuperamos puntales, y en el reapuntalado entre 6 y 7 días. O sea, esa es como una parte importante, que es el tiempo en el que se recupera el material. Y en la transferencia de carga, y en la parte más técnica y menos productiva, es la transferencia de carga. O sea, en el clareado se transfieren menos cargas a la estructura de hormigón que en el reapuntalado. En el reapuntalado, como hay un punto en el que la losa se queda sin ningún apoyo, ella se ve obligada a trabajar y transferir más carga hacia los apoyos. Claro. A ver, en el clareado se colocan los puntales antes del vaciado, similar al reapuntalado, o sea, ¿en qué momento se colocan los puntales en cada uno de los casos? Claro, en el caso del clareado, nosotros, una vez hormigonamos la losa, o sea, se hormigona la losa o la viga o cualquier elemento horizontal, se fragua el hormigón, y luego de 3 días en el caso del clareado, o luego de 7 días en el caso del reapuntalado, en el caso del clareado se saca una porción de los puntales, pero hay puntales que siempre se quedaron allí. O sea, en el caso del clareado, uno dice, mira, estos de aquí se sacan, estos de acá se sacan, y estos de aquí se quedan. Están en carga, puntales. Exactamente. O sea, ellos nunca se mueven de ahí, en el clareado. Y en el reapuntalado, todos se tuvieron que sacar, y este 25% o 30% se coloca después. Ahora, ese se coloca después es una forma también de ejemplificarlo, porque no es necesario que uno tenga que sacarlos todos, llevárselos para otro lado y devolverse. O sea, en el caso del reapuntalado, basta con que uno saque los puntales que no van a quedarse allí, y los que sí se van a quedar allí, uno puede aflojarlos, o sea, como liberarlos, y después apretarlos de nuevo. Eso también produce de que la losa trabaje por sí misma y ya después actúen los puntales como un todo. Ah, ya. A ver, una pregunta más. ¿Cuál es su recomendación? ¿Realizar el reapuntalado o clareado en base a la resistencia del concreto
o en base a los días? Porque en las especificaciones siempre colocan días. Sí, lo que pasa es que en las especificaciones hablan de los días porque buscan garantizar que cuando la losa entre en carga, lo haga con cierta maduración de hormigón y en consecuencia cierta resistencia. Eso es, o sea, cuando se habla de días es simplemente por eso. La recomendación nuestra depende mucho de cada proyecto, es que eso es lo que pasa, pero por ejemplo, en un edificio de edificación, un edificio es redundante, pero en una obra de edificación, por ejemplo, residencial, que está ubicada en Lima, que tiene como uso una vivienda, suele ser más recomendable el clareado siempre que sea capaz de soportar dichas cargas. Nos ha pasado mucho que por las cargas excesivas en las losas, recomendamos el repuntado en las obras de edificación. Esa cantidad de obras tiene es para verlos con mucha lupa, diría yo. Es para revisarlas bien, porque sí que se puede dar ese caso donde el clareado no funcione. Yo les diría que en otro tipo de obras, como los hospitales, por ejemplo, que son normalmente estructuras que tienen sobrecargas de diseño muy altas, y bueno, o sea, sí que tienen que tenerlo porque los hospitales tienen equipos pesados, tienen que ser elementos que reciban y que se mantengan en pie luego de eventos sísmicos importantes, de cargas excesivas, tienen que durar por mucho tiempo. Entonces, en el 100% de los casos que yo he revisado, recomendamos el clareado porque las losas son capaces de soportar su propio peso y hasta casi que un 100% más, un 80% más. Ah, ya, ya, perfecto. Después, ¿les ha interesado el sistema BC? Me están viendo el catálogo. Pero el Sí, sí, catálogo sí. creo que está en la página web. ¿Cómo pueden obtener el catálogo del BCM? Sí, nosotros tenemos el catálogo en la página web. Yo igual aquí les dejo, ahí les dejo los Ujú. correos del Departamento Técnico de Perú y mi correo en la compañía. En caso que que tengan alguna duda o me quieran escribir o cualquier duda de este tipo, se la ayudo a resolver. De todas formas, si les parece bien, aquí en el chat dejan los correos y uno de nosotros les enviamos el catálogo de la Viga BCM y ya está. Ya, ya, genial. Ya bueno, Guillermo, ha sido muy interesante y bueno, de mi parte, muchísimas gracias por participar, sobre todo la empresa Alsina, que tiene buena presencia en nuestro país en edificaciones, en obras civiles también, en proyectos importantes. Y para Yes. mí como organizador, obviamente estoy contento de que participen, ¿no? Y que compartan esta información, sobre todo este tema de clareado que es muy discutido en Perú, tú lo sabes, Sí, ¿no? sí, sí, ingeniero. Esto es algo que podría dar para hacer un curso completo de clareado y de todos los detalles y de todos los métodos que hay. Esto que yo les mostré Sí. una pincelada donde yo quería ejemplificarles nada más como el fondo de esto, pero sí que hay mucha investigación en esto y muchos desarrollos y eso. Nosotros hace algunos años atrás, bueno, venimos trabajando con universidades en España y producto de una de estas asociaciones se presentó un método para hacer justamente transferencias de carga, para analizar las transferencias de carga y la parte final de esta investigación que fueron entiendo que 2 tesis doctorales, culminó en un ensayo de una estructura de 2 niveles de hormigón que se construyó para hacer el ensayo y que cuando se acabó el ensayo se destruyó la estructura. Entonces, esa fue una estructura que se instrumentó completamente, que se obtuvo mucha data de eso y tenemos nuestra información y en base a eso hacemos o podemos hacer estudios más detallados en cada caso. Pero, les repito, eso da incluso para un curso completo Sí, sí sabemos que ustedes están muy especialistas en temas de reapuntalamiento, de apuntalamiento en general, ¿no? Yo mismo lo he utilizado en sí, varios proyectos de edificios y centros comerciales, sobre todo, donde, como te indicas, sí, tienen grandes áreas, se sectoriza y vas caminando horizontalmente con el encofrado de losa, ¿no? Es muy así es. interesante. Oye, Guillermo, muchas gracias por participar, ¿sí?
A No sé si ustedes. tienes unas palabras finales al público. Como te comento, esto va a estar en las redes sociales, en la página para compartir, ¿no? Y que se difunda más ese tema interesante. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias Alex y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta reunión que un miércoles a esta hora no es tan fácil, pero sí se les agradece la compañía, ¿verdad? Se agradece eso y se agradece las preguntas que hicieron, que fueron bastante importantes. Listo, Guillermo. Bueno, entonces estamos conversando hasta otra oportunidad. Muy bien, Muchas mucho gusto. gracias.